Estamos en Jordania, la entrada a la tierra de Canaán. Muchas personas piensan que las tierras de la Biblia son Israel y nada más que Israel, pero en realidad mucha parte de la historia del pueblo escogido, de la nación de Israel, tuvo lugar al otro lado del Jordán. Incluso dos de las tribus tomaron tierra de este lado del Jordán. Actualmente esta nación se llama Jordania o Jordan. Es en realidad parte de la historia bíblica, ya que el pueblo de Israel al venir desde Egipto, aquí al sur, pasó por esta tierra, se asentó junto al Jordán de este lado del Jordán y luego eventualmente cruzaron el Jordán para entrar en lo que es ahora la tierra de Israel. Este es un lugar sumamente histórico. La nación de Jordania tiene alrededor de 7 millones de habitantes. En este momento hay más de 1,5 millones de refugiados que han venido mayormente desde Irak o desde Siria, y esta nación, el rey Abdullah, les ha abierto la puerta para recibirlos y atenderlos en medio de esta gran crisis aquí en el Medio Oriente. Pero es interesante porque el rey Abdullah, de la descendencia de los idumeos o edomitas, tiene una política muy diferente a las de sus antecesores. Si ustedes recuerdan la historia, los edomitas no le permitieron al pueblo de Israel pasar por esta tierra cuando venían en camino a Canaán. La historia está en Números capítulo 20. Dice el versículo 14, envió Moisés embajadores al rey de Edom desde Cades, diciendo, así dice Israel, tu hermano. ¿Por qué le llama Israel tu hermano? Aquí es donde la historia se pone sumamente interesante. Israel es Jacob y el hermano mellizo de Jacob se llamaba Esaú. Otro nombre para Esaú es Edom. Era como su nickname, como su apodo, porque era pelirrojo y Edom quiere decir rojo. La Biblia explica también que le dieron ese nombre por la famosa el famoso potajo, el guiso de lenteja, que cuando él estaba sumamente con hambre le pidió a su hermano y le vendió la primogenitura por un plato de lenteja, y eran lentejas rojas según dice la Biblia en el libro de Génesis. Pero bueno, los descendientes de Esaú, que son directamente descendientes de Abraham también, habitaron estas tierras desoladas que nosotros vemos aquí alrededor. Los descendientes directos de Jacob, los 12 hijos, se trasladaron a vivir en Egipto, donde estuvieron 400 años, y de allá salieron, y en camino de vuelta a la tierra prometida, tenían que pasar por esta tierra. Por eso le dice Moisés al rey de Edom, así dice Israel tu hermano. Hermano directo, porque en realidad los descendientes de Edom, de Esaú, eran hermanos de los descendientes de Jacob, su hermano mellizo. Tú has sabido todo el trabajo que nos ha venido, cómo nuestros padres descendieron a Egipto, y estuvimos en Egipto largo tiempo, y los egipcios nos maltrataron, y a nuestros padres, y clamamos a Yahweh, el cual oyó nuestra voz, y envió un ángel, y nos sacó de Egipto. Y aquí estamos en Cades, ciudad cercana a tus fronteras. Cades queda directamente aquí al sur de donde nosotros estamos, en la parte de atrás de las montañas. Estamos cerca de tus fronteras, oh rey de Edom. Te rogamos que nos permitas pasar por tu tierra,
no pasaremos por labranza, ni por viña, no beberemos agua de tus pozos. Por el camino real iremos, sin apartarnos a diestra ni a siniestra, hasta que hayamos pasado tu territorio. El camino real es el camino principal hasta el día de hoy de esta nación de Jordania. Va desde el norte, en la frontera con Siria, hasta el Golfo de Acaba, que es a donde se desemboca en el Mar Rojo, el Golfo de Acaba. Por cierto, ese es el mismo lugar, antes se llamaba Eliat, o más bien hasta el día de hoy se llama Eliat. Fue donde el rey Salomón mandó hacer caballerizas e hizo un fuerte para defender la nación desde el sur. Pero bueno, ese camino real, que es el camino principal, Moisés le pide al rey de Edom, de los idumeos, que le permita usar ese camino para pasar por su tierra. Y miren la respuesta del rey de Edom. Edom le respondió: no pasarás por mi país. De otra manera saldré contra ti armado. Como que la historia se repite. Los dos hermanos habían tenido sus problemas desde jóvenes. Y cuando Jacob le consiguió la primogenitura, primero por el plato de lentejas y luego por engaño, con la ayuda de su madre, recibió la bendición de su padre para llegar a ser el primogénito y tuvo que huir de su tierra. Se fue hacia el norte, hacia Harán, la tierra de sus antepasados. Y allá, pues ustedes saben la historia, conoció a Raquel y finalmente pues formó su familia. Pero cuando venía de regreso con Lea, su primera esposa, y Raquel, su segunda esposa, y todos sus hijos, tenía hasta ese momento 11 hijos de familia, su hermano Esaú le salió al encuentro armado con 400 hombres armados. Y esa fue la famosa noche de lucha con el ángel poderoso, donde él recibió un nuevo nombre, de Jacob, que quiere decir suplantador o engañador, a Israel, que quiere decir vencedor. Pero ahora la historia se repite, 400 años. Qué increíble, ¿no es cierto? 400 años más tarde, los descendientes directos de Esaú, el rey de Edom, le dice a Moisés: no pasarás por mi tierra, porque si lo haces, saldré contra ti armado. Y los hijos de Israel dijeron: por el camino principal iremos, y si bebiéremos tus aguas, yo y mis ganados, daré el precio de ellas, te voy a pagar hasta por el agua que tome. Déjame solamente pasar a pie, nada más. Pero el rey de Edom respondió: no pasarás. Y salió Edom contra él con mucho pueblo y mano fuerte. No quiso pues Edom dejar pasar a Israel por su territorio, y tuvo que desviarse Israel del camino, y tuvieron que dar toda una vuelta por este lado de atrás para circuncidar, o más bien dar la vuelta alrededor de la nación de Edom, porque el rey no los dejó pasar. Hay un detalle más en este lugar, y en un momento más vamos a visitar la ciudad famosa, capital de Edom, que es Esaú, llamada Petra, que está aquí muy cerquita de nosotros, a unos 10-15 minutos. Pero hay un detalle más. Sigue diciendo la historia en Números 20, versículo 22, y partiendo Israel de Cades, los hijos de Israel, toda aquella congregación, vinieron al monte de Or. Lo que ustedes ven aquí, detrás nuestro, es justamente el monte de Or. No sé si podemos enfocar allá un momentito para que puedan ver ese monte. Es el monte más alto de toda. La palabra Or quiere decir monte. Y realmente ese monte específicamente se llama Or HaOr, que quiere decir la cumbre de todas las cumbres. Y si ustedes notan, es la cumbre más alta de todas estas cumbres rocosas de alrededor. A mano derecha de ese monte de Or pueden ver las demás cumbres, todas desoladas y de piedra, que
es justamente donde está la ciudad de Petra, capital de los idumeos. Pero el monte Or, que es la cumbre más alta, el pueblo llegó y se acampó del otro lado de esa montaña, en lo que se conoce como el Valle de Musa hasta el día de hoy, el Valle de Moisés. Sigue diciendo, y Jehová habló a Moisés y a Aarón en el monte de Or, en la frontera de la tierra de Edom, diciendo, Aarón será reunido con su pueblo, pues no entrará en la tierra que yo di a los hijos de Israel, por cuanto fuisteis rebeldes a mi mandamiento en las aguas de la rencilla. Toma a Aarón y a Eleazar su hijo, y hazlo subir al monte de Or. Este monte que tenemos detrás tuvo que ser subido por Moisés, ya anciano, por su hermano Aarón y por el hijo de Aarón llamado Eleazar. 3 hombres solitarios suben la montaña. ¿Cuál será el propósito? Le dice Dios a Moisés, desnuda a Aarón, tu hermano, de sus vestiduras, y viste con ellas a Eleazar su hijo, pues Aarón será reunido a su pueblo, y en este monte morirá. Fue la última vez que estuvieron juntos. Moisés, su hermano Aarón, y el hijo de Aarón, Eleazar. Sobre ese monte se despidieron. Dice la Escritura, y Moisés hizo como Jehová le mandó, y subieron al monte de Or, a la vista de toda la congregación. Y Moisés quitó a Aarón sus vestiduras, y se las vistió a Eleazar su hijo. Y Aarón murió allí en la cumbre del monte. Y Moisés y Eleazar descendieron del monte. Y viendo toda la congregación que Aarón había muerto, le hicieron duelo por 30 días todas las familias de Israel. Si ustedes se fijan en la cumbre de ese monte, van a ver un monumento blanco. Y ese monumento blanco que está en la cumbre del monte es justamente lo que recuerda el lugar de la tumba de Aarón. Muchos siglos más tarde, descendientes del pueblo de Israel y de los idumeos hicieron ese monumento, y se encuentra el nombre de Aarón inscrito en el monumento donde está la tumba del hermano de Moisés. Triste saber que estas 2 naciones, Jordania e Israel, descendientes directamente de 2 hermanos que estuvieron juntos en el mismo vientre de Rebeca, Jacob y Esaú, ambos comenzaron a pelear desde el vientre de su madre, y la pelea todavía no acaba, porque aún no hay relaciones pacíficas entre Israel y Jordania. Que Dios nos ayude a nosotros a poder perdonar de corazón. En realidad, en la historia, Jacob y Esaú se perdonaron, se abrazaron y pudieron vivir pacíficamente. Todavía estaba vivo su padre Abraham, pero sus descendientes no siguieron el buen ejemplo de sus progenitores. Por cierto, la historia nos confirma que en esta región de Jordania habitaron 3 naciones que fueron vecinos de los israelitas y todos emparentados directamente con ella. Aquí en el sur, los idumeos, descendientes de Edom, que es Esaú. Luego, un poquito más hacia el norte, aquí cerquita, está la nación de los moabitas, Moab, y más al norte aún, Amón. Hoy en día la capital de Jordania se llama Amán, que viene del nombre Amón. Y por cierto, Moab y Amón son ambos hijos de Lot, sobrino de Abraham. Y ustedes recordarán la historia, fue los hijos que concibió Lot en la estratagema que hicieron sus hijas para concebir de su padre. Otra historia triste en la palabra de Dios. Y de esas 2 naciones que salieron de los descendientes de Lot, Moab y Amón, y luego de los descendientes
directamente de Abraham, en el caso de Esaú, Edom, salen las tres grandes naciones que van a ocupar este territorio por siglos y fueron enemigos acérrimos por años del pueblo de Israel. También ellos se apartaron del Dios vivo para seguir tras los ídolos. Llegaron a suceder los actos más atroces de paganismo, de adoración a los ídolos, de sacrificios, no solo de animales, sino de sacrificios humanos también. Ha sido un gozo estar con ustedes aquí.